Gracias. Entonces, el beta 1 está en el corazón, pero el beta 2 lo privilegiamos en la musculatura lisa bronquial Respiratorio. y musculatura respiratoria. También podríamos decir otros músculos, pero ahorita para entender lo que quiero decir, vamos a ubicarlos ahí. Y la acción agonista del beta 1, o sea, la actividad sobre noradrenalina o sobre adrenalina, finalmente la respuesta simpática, entonces en el corazón ya sabemos que genera una respuesta inotrópica, cronotrópica y dromotrópica positiva. Pero a nivel de vía respiratoria, músculo liso bronquial responde de una manera diferente, inherente a su propia respuesta, una condición propia de esta musculatura. Y la respuesta se da con broncodilatación. ¿Ok? Broncodilatación. Entonces, si esta es la respuesta directa de la noradrenalina, si esta es la respuesta, o de la adrenalina en el caso beta 2, ¿no? La respuesta simpática, ¿qué sucede al usar el beta block? Perfecto, yo uso un beta block y por este lado cardíaco bradicardizo, ¿no? Hay bradicardia. Genial, lo que quería buscar, lo que quiero conseguir, bradicardia. Pero en el beta 2, como finalmente es sistémico y no es discriminador entre beta 1 y beta 2, a nivel sistémico, ¿qué puede ejercer? A nivel bronquial, broncoespasmo, broncoconstricción. Porque si la acción adrenérgica sobre el beta 2 es dilatación, la bloqueante espástica, contracción, broncoespasmo. Y ese es el fundamento entonces por el cual los beta bloqueadores no son de elección en pacientes asmáticos, sobre todo los beta no selectivos. Ahora me dirán, ¿puedo usar un beta selectivo? Sí, pero hay que tener cautela también porque probablemente podría eventualmente bloquear receptores beta 2. ¿Y de qué depende de esa respuesta? Muchas veces de la respuesta ya inherente al paciente, a la persona, ¿no? Hay personas mucho más reactivas a generar un broncoespasmo que otras. Entonces, eso ya depende de las personas. Por eso es que existen otros bradicardizantes que no tengan acción sobre beta 2, sino de repente sobre calcio antagonistas perdón, sobre canales de calcio, como los calcio antagonistas, o de repente sobre los canales de sodio de las células marcapaso, como son la ivabradina, por ejemplo, que trabaja a nivel del nodo sinusal, y que ahora si quieren conversamos de él también. Entonces, son dinámicas farmacológicas que no intervienen con el beta 2 para evitar esta condición o esta respuesta del broncoespasmo. ¿Ok? También tengamos en cuenta que los beta blocks, ¿no? Desde el punto de vista como grupo farmacológico, puede intervenir en la liberación de insulina. Por lo tanto, propician o modulan hiperglicemia, ¿no? Porque no liberamos insulina y entonces la glucosa se hemoconcentra, ¿no? Porque ya no puede ingresar a las otras células, digamos, periféricas para su metabolismo. A nivel hepático, igualito no destruimos, estimulamos, perdón, la glucogenólisis, destruyo glucógeno, entonces libero glucosa y todo eso genera hiperglicemia. Hay que tener también cuidado con estos beta bloqueadores en pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? También son utilizados los beta bloqueadores en hipertiroidismo. ¿Por qué razón? Porque los beta bloqueadores disminuyen las taquicardias y las taquicardias es parte del ejercicio que modula la sobreexpresión de tiroides, ¿no? Entonces, de hormona tiroidea. Entonces, vamos a ir disminuyendo algunos síntomas relacionados con estos medicamentos. ¿Está claro qué sucede con los beta bloqueadores? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Solamente hemos hablado de los... ¿Está claro? Ok. Profesor, Sí, hola. sí, disculpe, no me quedó muy claro por qué está contraindicado en pacientes diabéticos y por qué produciría, o por qué está indicado en hipertiroidismo. Ya, muy bien. En primer lugar, debemos entender que la excreción de insulina, la secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes de Langerhans es una respuesta adrenérgica. O sea, hay receptores beta en la célula beta, valga la redundancia, que se activa por la noradrenalina y esto facilita o promociona la exocitosis de insulina.
Cuando hay una insulina en cantidad suficiente en la sangre, esta activa también la captación de glucosa de las células periféricas. Eso permite que la glucosa pase de la sangre a la célula efectora. Vamos a hacer un pequeño esquema, hay toda una clase de manejo de hiperglicémicos, pero vamos entendiéndolo. Yo tengo la sangre, tengo mi célula periférica, tengo acá la insulina, que está acompañada de glucosa, la insulina llega a la célula periférica, encuentra su receptor y se apertura un canal para glucosa. Entonces, aperturo el canal de glucosa y la glucosa pasa de la sangre a la célula. Y entonces en sangre disminuye. Pero para eso hubo necesidad de ¿quién? De la insulina. Porque si no hubiese habido insulina, nadie aperturaba los transportadores de glucosa. ¿Y quién me promociona la insulina? El páncreas. El páncreas libera insulina. Pero esta insulina se libera muchas veces por una respuesta adrenérgica. ¿Y qué pasa si el receptor beta está bloqueado por el propranolol, por ejemplo? No hay liberación de insulina. Si no hay liberación de insulina, no va a haber quien active al receptor. Si no hay quien active al receptor, no entra la glucosa a la célula. Y si no entra la glucosa a la célula, se queda en la sangre. Y se aumenta en sangre todo el trastorno hiperglicémico. ¿Se entendió mejor? Sí, profesor, gracias. Muy bien, perfecto. Lo mismo pasará en taquicardia, en hipertiroidismo. El hipertiroidismo cursa con taquicardia. Entonces recordemos que los beta bloqueadores son bradicardizantes, por lo tanto regula esta descompensación a la sobreexpresión de hormona tiroidea, ¿no? De tiroides. Muy bien. En los selectivos, bueno, tenemos otros agentes importantes como el atenolol. Esta parte de por qué no se utiliza beta blocks en asmáticos ha quedado clara. Sí, doctor, principalmente no se utiliza porque lo que necesitamos en un asmático pues no es broncoconstricción, necesitamos broncodilatación y al interactuar con los dos receptores vas a alterar, ¿no? Así es, muy bien. Tenemos entonces atenolol en los selectivos, ¿no? Está también el bisoprolol, etcétera, ¿no? Hay más, bueno, son los más importantes. Y en los alfa y beta, carvedilol y la betalol. Estos son importantes porque al bloquear el receptor beta ya sé qué pasa. Pero ¿qué sucede al bloquear el receptor alfa? Vasoconstricción, Pero al bloquearlo, vasodilatación. Vasodilatación. vasodilatación, ¿no? Entonces, recuerden que la noradrenalina, que trabaja sobre el receptor alfa 1 y lo activa, ese receptor alfa 1 se encuentra asociado a una proteína GQ. Y como está a nivel de vasos sanguíneos, pues en vasos sanguíneos vamos a generar aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, si estoy teniendo un agente que me bloquee alfa 1, no va a haber interacción con noradrenalina, no se activa la proteína GQ, por lo tanto la resistencia vascular también disminuye. Vasodilatación. Vasodilatación asociado a una disminución de la frecuencia cardíaca, entonces tenemos todos los componentes antihipertensivos declarados, ¿no? Porque si la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, por acá estoy viendo que estoy disminuyendo. Y el gasto cardíaco también va a disminuir porque estoy disminuyendo la frecuencia al bloquear el receptor beta. Por consecuencia, la presión arterial disminuye. ¿Ok? Son fármacos que pueden generar en personas jóvenes, adultas, varones, disfunción eréctil. Y esta disfunción eréctil se da porque, vamos a dejarlo ahí. Y esta disfunción eréctil se produce, ¿por qué? Porque el corazón ya no late con tanta fuerza, ya no hay una contracción tan potente, por lo tanto la sangre, el volumen de sangre que va a alcanzar a tejidos periféricos como es el pene también disminuye y eso tiene una implicancia dentro de el performance sexual, pues, ¿no? No hay una erección completa, no hay una erección sostenida y porque no hay una cantidad de sangre suficiente y eso lleva
dificultad sexual, ¿no? Uy, se me fue la palabra. Bueno, ya Disfunción. disfunción, ¿no? Disfunción, sí. Muy bien, a la disfunción sexual. Muy bien, y es el mismo fundamento por el cual el paciente siente o percibe una sensación de manos y pies frías, ¿no? Si yo bloqueo el receptor beta, la fuerza de contracción disminuye y eso puede condicionar un menor alcance de sangre a tejidos distales y la sensación o la percepción de frío, ¿no? Normalmente lo comenta el paciente cuando está en consulta. Mis manos están heladas, mis pies están fríos cuando utilizan beta bloqueadores. También es importante que tengamos en cuenta que los beta bloqueadores entonces tienen una relación directa con la glicemia que aumentan, tiene también una relación directa con los lípidos que producen hipertrigliceridemia. ¿Y por qué? Ahí se los dejo de tarea para que busquen cuál es la relación de generar dislipidemias por el uso de beta bloqueadores. ¿Ya? También igual por qué se utilizan en casos de migraña, de cefaleas, por qué se utilizan los beta bloqueadores. Y si están indicados o contraindicados en el embarazo. Ahí les dejo algunas curiosidades para que ustedes puedan ir buscando esta tarde, en un ratito, más tarde, qué sé yo. Muy bien. Vamos a hablar de otro grupo importante. No se olviden que los beta blocks también son antiarrítmicos, grupo 2 de antiarrítmicos. Los vamos a ver en su momento. ¿Ya? Vamos a hablar de los IECA. Para hablar de los IECA, ok, ingresamos entonces a la inhibición o a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué fármacos prototipos tenemos aquí? El enalapril, el lisinopril, captopril, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a poner como prototipo al enalapril, sabemos que no es el único, ¿ok? No es el único, hay más, pero como ejemplo está bien. Debemos entender que este enalapril tiene importantes funciones, los IECA tienen importantes funciones, como por ejemplo antihipertensivas. Son fármacos antirremodelado. Y además son importantes nefroprotectores. A través de lo que yo vaya mencionando, voy a ir conversando cada una de estas oportunidades, ¿ok? Del enalapril como fármacos antihipertensivos, antirremodelado y nefroprotectores. Entonces, para poder entender o recordar esto de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a recordar el eje angiotensina-aldosterona, en donde el angiotensinógeno pasa a ser angiotensina 1 y esta angiotensina 1 pasará a ser angiotensina 2 por actividad justamente de la ECA. ¿Ok? De la ECA. Y esta angiotensina 2 sirve de ligando, lo veíamos la semana pasada, para receptores AT. ¿Ok? Y cuando la angiotensina 2 activa al receptor AT, tenemos dos respuestas importantes dentro del estudio del manejo antihipertensivo. La primera respuesta es a nivel de los vasos sanguíneos, porque ahí encontramos receptores AT expresados. Y en los vasos sanguíneos vamos a aumentar la resistencia vascular periférica. Y a nivel de corteza suprarrenal,
nivel de corteza suprarrenal, vamos a estimular el aumento de la aldosterona. El aumento de la aldosterona también es importante que se mencione. ¿Por qué? Porque la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua. Después hacemos un esquema para entender esto bonito. Y la reabsorción de sodio y agua aumenta la volemia. Y el aumento de la volemia, que aumente el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces, teniendo este aumento de presión arterial por aumento de volemia, y tenemos también un aumento de presión arterial por aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces tenemos dos mecanismos fisiopatológicos activados que nos está produciendo un aumento de la presión arterial. Por un lado, la respuesta vascular y por otro lado, la respuesta hormonal de la corteza suprarrenal, de las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando nosotros inhibimos a la enzima convertidora de angiotensina con el IECA, ¿no? Con enalapril, por ejemplo, bloqueo aquí, ¿qué va a suceder? Vamos a disminuir la angiotensina 2. ¿Y por qué disminuimos la angiotensina 2? Bueno, por la sencilla razón que no hay metabolismo, pues, de la angiotensina 1. ¿Y cuál es la acción farmacológica que cursamos entonces? ¿Cuál es el cambio fisiológico? Porque recuerden, el mecanismo de acción es la interacción fármaco-receptor. En este caso estamos describiendo que enalapril está inhibiendo a la enzima convertidora. Ese es un mecanismo, ese es un cómo. Pero ahora, ¿cuál es el resultado de ese cómo? ¿Qué cosa genera en el sistema fisiológico? Por un lado, como disminuye la angiotensina 2, el cambio que va a cruzar es disminución de la resistencia vascular. Y a nivel de corteza suprarrenal, como estamos disminuyendo angiotensina 2 y por lo tanto la activación AT, disminuye la expresión de aldosterona. Si disminuye la resistencia vascular, disminuye la presión arterial. Si disminuye aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio y agua, disminuye la volemia y como efecto farmacológico, disminución de la presión arterial. Esa es la manera como la enzima convertidora de angiotensina, siendo inhibida, puede generar un efecto farmacológico antihipertensivo. ¿Se ha entendido, por favor? Sí, doctor. ¿Seguros? Sí, doctor. 2, 3, 4, 5 Sí, respuestas doctor, de seguro. 128. 6, 7, 8, Sí, ya, doctor. 9, 10. Ok. Entonces, ya, perfecto. Muy bien. Listo, gracias. Ya. Entonces, dentro de la respuesta farmacológica, tenemos disminución de la resistencia vascular, disminución de la aldosterona. Esto nos está llevando a una disminución de la presión arterial. Pero ahora nos ponemos a pensar cuáles son los posibles eventos adversos que se puedan desencadenar por esta relación, por esta inhibición de la ECA. Vamos a ver. Por un lado, estamos viendo que está disminuyendo la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Esta disminución de la resistencia vascular periférica, alias vasodilatación, puede generar algunas respuestas importantes, como por ejemplo, hipotensión. No voy a tratar de escribirlo, a ver. ¿No? Puede cursar con hipotensión. ¿Qué más podría promocionar? Podría promocionar rubor facial, podría haber angioedema, por ejemplo, ¿no? Podría haber cefalea, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Son respuestas propias a la vasodilatación. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, ok. Entonces puedo tener Sí, doctor.
Hipotensión, rubor facial, Segundo. angioedema, cefalea. Por este lado, por este lado. ¿Ya? Por otro lado, vamos a analizar qué hace la aldosterona. Y la aldosterona es una sustancia que a nivel del túbulo colector, regula las concentraciones de potasio. ¿Por qué razón? Porque aquí en el túbulo colector tenemos un receptor que es el receptor mineralocorticoide. Ya, este es el túbulo colector. Ok. Entonces, a nivel de túbulo colector tenemos el receptor mineralocorticoide. Y es a este receptor a quien activa la aldosterona. ¿Ok? La aldosterona. Cuando yo activo al receptor mineralocorticoide, vamos a hacerlo un poquito más largo el túbulo colector para poderlo observar mejor. Perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder aquí cuando yo activo al receptor mineralocorticoide? Voy a activar a unos antitransportadores de sodio-potasio. O sea que voy a retornar a sodio, voy a recapturar sodio, pero por la excreción de potasio. Entonces, potasio se va por acción de la aldosterona, excreto potasio. Y reabsorbo sodio, claro, eso ya habíamos visto, reabsorbo sodio y sodio siempre va en un medio, ¿en qué medio? Acuoso. Acuoso, ¿verdad? Siempre regresa con un importante medio acuoso. Entonces, cuando yo utilizo un IECA y disminuye la aldosterona, disminuye esta aldosterona, disminuyo esta activación. ¿Y qué creen que pase con el intercambio entre sodio y potasio? También disminuye. No se va a dar. También disminuye, claro. Por lo tanto, las concentraciones de potasio, ¿cómo las encontraremos al utilizar IECAS? Aumentadas. Aumentadas, muy bien, aumentadas. Y a esto se le conoce como Hiperpotasemia. Hipercalemia. muy bien, hipercalemia, ¿no? Esa es una reacción importante de los IECA. Importante de los IECA. ¿Ven? Entonces, dentro de los eventos adversos, hipotensión, rubor facial, angioedema, cefalea, hipercalemia. ¿Estamos claros? Doctor, doctor. una Sí, pregunta. ¿Puede Sí. haber también disfunción sexual? No es tan potente como para que alcance la disfunción sexual. Por lo menos no he visto reportes al respecto, ¿no? No hay una relación muy importante aquí. Además, no, para que haya disfunción sexual o tienes que vasocontraer a nivel de eh, músculo esponjoso, ¿no? O en su defecto, no tener un aporte de flujo sanguíneo importante, ¿no? Y acá no se está dando esta condición. Lo que sí hay por uso de IECA, y es muy importante que tengamos en cuenta, es este evento adverso que lo voy a escribir acá. Tos. No lo había mencionado, todavía no lo había mencionado, pero es seguramente de los más importantes eventos adversos que produzca los IECA. Pero ¿por qué producen tos? Vamos a ver por qué producen tos. Vamos a regresar al eje angiotensina-aldosterona. Habíamos dicho que el angiotensinógeno pasa a ser angiotensina 1 y esta angiotensina 1, por acción de la ECA, pasa a ser angiotensina 2.
Recuerden que la ECA es pulmonar, ¿no? La expresión de ECA es vía respiratoria. Y esta angiotensina 2 nos daba dos respuestas a nivel del receptor AT. Aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la aldosterona con todo lo que produce la aldosterona. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doc. Perfecto. Sí, doctor. En paralelo, la ECA no solamente trabaja sobre la angiotensina 1 a 2, sino que también metaboliza a otros compuestos vasoactivos que son los cininógenos. Los cininógenos son potentes vasodilatadores que en camino de destrucción pasan a ser bradicinina y esta bradicinina, por acción de la ECA, pasa a ser un péptido inactivo. Pasa a ser un péptido inactivo. Entonces, cuando utilizamos enalapril, ¿sí? Cuando utilizamos un IECA cualquiera, no solamente enalapril, no estoy usándolo como prototipo, pero cuando yo uso un IECA y bloqueo la enzima convertidora, no solamente bloqueo la transformación de angiotensina 1 y 2 para disminuir la resistencia vascular y disminuir la aldosterona, sino que también bloqueo el metabolismo de la bradicinina. Y ahora que he bloqueado el mecanismo de la bradicinina, la concentración de bradicinina, aunque dice, parece que dijese bradicinina, ¿no? Voy a escribirlo bien. Después en el examen escriben, usted puso, acá está en su repaso, ya, tampoco. No, bradicinina, ok. Entonces, he bloqueado el metabolismo de la bradicinina. Y ahora que he bloqueado el metabolismo de la bradicinina, ¿cómo la voy a encontrar? Pues aumentada la bradicinina. Y la bradicinina genera vasodilatación. Una vasodilatación que en vía aérea puede generar inflamación, porque siempre el proceso inflamatorio tiene un componente vasodilatador, y la inflamación, tos. Y la vasodilatación puede promocionar secreciones, broncorrea. Y la broncorrea, tos. Entonces, fíjense, al usar IECA, la persona puede tener o tos no productiva, o sea, lo que normalmente llaman tos seca, o una tos productiva con secreciones. Y este es un evento adverso importante de los IECA. El reporte bibliográfico nos indica que el 25% de personas que utilizan antihipertensivos del tipo IECA cursan con tos como respuesta adversa. Y esta tos es muchas veces limitante, esta tos es muchas veces incisiva, fastidiosa para el paciente, lo que hace que la persona abandone el tratamiento. Y eso en una enfermedad crónica como es la hipertensión es algo que se debe tener en cuenta y de marcada importancia. Recuerden que en una condición patológica, crónica, lo que se debe privilegiar es la adherencia al tratamiento. Por eso es importante que en las enfermedades crónicas se manejen fármacos seguros, eficaces, accesibles, económicos, con la menor incidencia de eventos adversos, para hacer que el paciente no abandone el tratamiento. El problema es si abandona el tratamiento. Si abandona el tratamiento, entonces lo ponemos en riesgo a una cardiopatía isquémica, a un daño vascular, a la nefrolesión, no todos los daños que pueden generar pues, el aumento de la presión arterial. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, Todo doctor. claro, doctor. Una consulta. Sí. Doctor, una pregunta. Había dicho que el IECA tenía una función antirremodelado. Eso es un efecto directamente de la inhibición de la baja concentración de angiotensina 2, ¿no?
la remodelación Ahorita cardíaca. vamos a hablar de eso, me has hecho acordar, sí. Entonces, ahorita les comento del antirremodelado. Entonces, teniendo en cuenta, ¿no?, que son fármacos importantes, eficaces, seguros, salvo esta condición de tos, ¿no?, que bueno, invitaría seguramente a que el cardiólogo evalúe la oportunidad de cambiar de agente antihipertensivo. Tengamos en cuenta la importante respuesta vasodilatadora que promociona, ¿no? Los IECA promocionan respuesta vasodilatadora, sí, acá la vemos. Al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, ¿no?, al quedar inhibida, tengo por aquí disminución de la resistencia vascular y también por aquí vasodilatación. Y estas respuestas vasodilatadoras mejoran el flujo de oxígeno, el flujo sanguíneo a nivel renal. Y la mejora del flujo sanguíneo a nivel renal genera una mejor oxigenación. Y esta mejora en la oxigenación genera entonces una importante nefroprotección. ¿Ya? Por eso son importantes fármacos nefroprotectores. También hay que tener en cuenta que estos IECA no los podemos utilizar durante el embarazo, menos en el segundo y tercer trimestre porque produce daño fetal, toxicidad fetal. ¿Ok? Entonces, es medicamentos contraindicados en el embarazo. Y finalmente, algo quería decirles si se me está yendo la idea, pero bueno, vamos a tenerlo ahí en pendiente. Y finalmente, hablar del antirremodelado, ¿no? Su acción antirremodelado. Para esto debemos ingresar un poquito a la disminución del gasto cardíaco por la insuficiencia cardíaca. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene disminuido el gasto cardíaco. Y esto genera sistemas compensadores, como por ejemplo el sistema nervioso autónomo, que estimula noradrenalina, el eje renina-angiotensina-aldosterona, y también vamos a escribir un poquito más, renina, angiotensina, aldosterona. Y también una compensación por parte del hipotálamo, con la expresión de hormona antidiurética. Entonces, la noradrenalina, por un lado, promociona aumento de la resistencia vascular periférica, lo mismo que la angiotensina. Y la aldosterona aumenta la volemia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque recaptura sodio y agua, lo mismo que la hormona antidiurética. Entonces, si yo me pongo a pensar en qué hace el aumento de la resistencia vascular, pues aumenta la postcarga. Y el aumento de la volemia genera aumento de la precarga. Si aumento post y precarga, remodelado. Y el remodelado cursa con hipertrofia, dilatación, disfunción del músculo cardíaco. Entonces aquí hay muerte. Por lo tanto, los IECA disminuyen la resistencia vascular, disminuyen la aldosterona, disminuyen la volemia, disminuyen la postcarga, disminuyen la precarga, entonces son importantes anti-remodelado. ¿Me entienden? Eso desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca. ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok, por eso es que estos IECAS son importantes fármacos antirremodelados. Entonces, cardiovascularmente son importantes medicamentos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en relación a IECA? ¿No hay preguntas en relación a IECA? Doctor, una pregunta. Profesor, Con Sí. respecto al remodelado, pero en la parte de los vasos sanguíneos, ¿es por lo mismo o es un mecanismo distinto? ¿En qué sentido? No te entendí la pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Ah, ya, porque había leído que también había un remodelado de los vasos sanguíneos
con la hipertensión. Entonces, el mecanismo de los IECA es lo mismo también de lo que ha mencionado para los vasos sanguíneos. Claro, sí, porque disminuye la resistencia vascular, ¿no? Y eso va a generar menor presión intravascularmente también. Ok, sí, sí. Muy bien. Profesor, ¿podría Por ahí repetir hay la otra parte pregunta. de que puso en rojo? Claro. He puesto tantas en rojo. Sospecho esta última. Sí, de la última. Ya, muy bien. Cuando inhibimos a la ECA, ¿no? Cuando yo inhibo a la ECA, con enalapril, lisinopril, con cualquiera de ellas, angiotensina 2 disminuye. Disminuye. Acá, disminuye. Si yo disminuyo angiotensina 2, disminuyo la resistencia vascular y disminuyo la aldosterona. Por lo tanto, por un lado, disminuye la postcarga, porque esa es la acción de la angiotensina 2, aumentar la resistencia vascular, aumentar la postcarga y disminuir, en este caso, la volemia. Si disminuyo la volemia porque disminuyo la aldosterona, disminuyo la precarga. Si postcarga y precarga aumentadas generaban acción a remodelado cardíaco, la inhibición o la disminución será un efecto antirremodelado. Voy a evitar que ese corazón termine de autodestruirse. ¿Estamos claros? Sí, profesor, gracias. Sí, Muy doctor. bien, muy bien. Y más o menos los mismos efectos van a tener los árados, ¿no? Vamos a hablar de los árados ahora. ¿Quiénes son los árados? Losartán, valsartán, Ajá. entre otros. Reyes. ¿Tienes una pregunta? Reyes, no puedo ver tu nombre. No, doctor, disculpe. Ya, ahora no sé qué hice y no puedo salir. A ver un ratito. Ya, yo creo que sí. Árados. Entonces, en este grupo de árados está como decía su compañera, losartán, valsartán, mirversartán, candesartán, telmisartán, ergorsartán, todos los árados presentes, ¿no? Estos fármacos bloquean al receptor AT. Recordemos que el receptor AT se activa por la angiotensina 2. Entonces, aquí intervenimos. Aquí intervenimos sobre el receptor AT. Losartán, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar a nivel de la resistencia vascular periférica cuando yo bloqueo al receptor AT? ¿Y qué va a suceder con la aldosterona? Van a disminuir. Disminuye y disminuye. Si yo disminuyo estos dos componentes, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a disminuir porque hay menos Disminuye. También disminuye, ¿verdad? También disminuye. Por eso es que estos fármacos son importantes agentes antihipertensivos. Como disminuyen la resistencia vascular y disminuyen la aldosterona, también son importantes agentes antirremodelado, ¿no? Importantes. Son agentes que pueden tener también reacciones adversas de edema por la vasodilatación, edema de glotis, angioedema, edema periorbicular, ¿no? Puede haber hipercalemia también. Recuerden, si disminuye la aldosterona ya no hay regulación de sodio-potasio, potasio se queda y eso induce a hipercalemia. Puede haber también hipotensión, puede haber cefalea, ruborizaciones por el uso de árados, pero no cursa con tos. No tiene acción con la bradicinina, porque la bradicinina habíamos indicado que era un metabolismo que estaba asociado al uso de IECAS, ¿no?
a la ECA propiamente. La ECA era la que distribuía la bradicinina y ahorita no nos estamos involucrando con ese metabolismo. Por eso es que los ARA2, ¿no? Normalmente se van a utilizar cuando el paciente haya presentado como evento adverso tos, ¿no? Y para disminuir este efecto secundario, entonces se utilizan estos tipos de fármacos. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Fármacos, entonces, no solo antihipertensivos, antirremodelados también, nefroprotectores también, que tampoco se van a usar en el embarazo durante el segundo y tercer trimestre, ¿ok? Fármacos que pueden promocionar angioedema, edema de glotis, fármacos que van a generar hipotensión, cefalea, ya son reacciones adversas inherentes al paciente. No significa que todos los pacientes van a presentar estos efectos adversos. No, recuerden que el efecto adverso es una condición que va a depender de la respuesta orgánica de cada persona. No todos reaccionamos en la misma medida ni en la misma intensidad frente al estímulo de un medicamento. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Doctor, una consulta. Sí. Sí, doctor. Sí, Antonella, te escucho. Hola. Sí, fuera del tema de la tos, en un paciente ya de 60 años más o menos, o sea, porque yo he visto que mayormente a las personas que son así de esa edad, lo primero que le recomiendan como primera línea, aún no haya tenido ya un tratamiento previo o no haya tenido tos o esos síntomas o esos efectos adversos que produce normalmente el IECA, ¿qué es lo que al médico le hace elegir en un paciente ya de esa edad los ARA2 sobre el enalapril? Porque he visto bastantes que toman, siempre recetan los sartán, ya no indican lo que es el enalapril o cualquier otro IECA. O sea, ¿qué es lo que lo hace de elección, Más, no? más O cuál- legible a los SARTAN. Bien. En primer lugar, ya ahí estamos tratando de usar un criterio terapéutico antes que farmacológico. Ya les comentaba a sus compañeros en teoría y ahora con todos ustedes. No es porque esté mal la pregunta, pero aprovecho la oportunidad, ¿no? La pregunta de elegibilidad de un fármaco viene con una connotación terapéutica donde hay que evaluar muchas aristas, no solamente clínicas, sino también económicas, sociales, de accesibilidad al fármaco, ¿ya? Pero nosotros en farmacología, te voy a responder, no te preocupes, pero quiero dejar primero claro el objetivo. Nosotros en farmacología, antes de privilegiar qué elegimos para un paciente que tiene una determinada condición patológica, lo que tenemos que reconocer, lo que tenemos que conocer, aprender, fundamentar es cómo actúa el fármaco en el organismo, qué cambios origina. Por ejemplo, aquí yo veo que los sartán bloquea el ARA2 o es un ARA2 que bloquea el receptor AT, que disminuye la resistencia vascular, que disminuye la expresión de aldosterona, que disminuye la presión arterial. Y ya luego, cuando ustedes tengan mucho más competencias clínicas, ¿no? Van a poder generar criterios de elegibilidad entre una y otra droga, ¿no? Criterios de exclusión también, porque con este paciente utilizo los sartán y no utilizo IECA, aún no haya presentado una respuesta adversa como la tos. Ok, antes de eso, evaluemos nosotros cómo es que actúan los fármacos, que ese es nuestro nivel de desarrollo. Pero te respondo. Normalmente, la primera, es más, ahora lo que se privilegia es usar asociaciones, ¿no? IECA diuréticos, ARA2 diuréticos, IECA calcio antagonistas, ARA2 calcio antagonistas, y sobre todo la respuesta efectiva de estas asociaciones, bradicardizar al corazón con algún beta-block si fuese posible. Pero si el médico evalúa la oportunidad de utilizar como primera elección los sartán, dentro de sus criterios está tomando una condición económica del paciente y ve que el paciente efectivamente puede cubrir su tratamiento en un determinado tiempo o a un tiempo indeterminado, porque en el caso de hipertensión es una enfermedad crónica que no va a tener una temporalidad del tratamiento, sino que el tratamiento se va a ir ajustando durante todo el tiempo de vida del paciente porque siempre tendrá la condición de hipertenso. Entonces, si observa, ¿no? Y ustedes también, si observan que el paciente tiene una dinámica económica que le permita cubrir, ¿no? El uso de los sartán durante todo el tiempo que necesite, entonces podrían privilegiar el uso de los sartán.
Pero si es un paciente del que no sabemos si es que tiene los recursos suficientes para poder cubrir un ARA2 durante toda su vida, entonces mejor trabajemos con enalapril. Si ya el paciente viene con complicaciones, con tos, con efectos adversos propios de los IECA, recién ahí se evalúa la oportunidad de poder cambiar el enalapril por un ARA2 o de repente bajar la dosis de enalapril y asociar con un calcio antagonista para que los dos, teniendo menos dosis, pero teniendo una respuesta potenciadora, ejerza una acción terapéutica deseada y esperada. Entonces, básicamente es una respuesta económica ahí, ¿no? No hay una mayor significancia relativa en virtud de la respuesta, ¿no? En virtud del efecto terapéutico que vayan a ejercer, por los cuales yo podría decir este es superior a este, ¿no? Básicamente es el evento adverso, pero sí se privilegia siempre la adherencia al tratamiento, que el paciente pueda cumplir. El paciente puede tener tos, pero va a manejar mejor su presión arterial y manejando mejor su presión arterial disminuye todos los riesgos cardiovasculares, protege el trabajo renal, entonces son importantes agentes terapéuticos. No sé si más o menos se entendió mi respuesta. Sí, está claro. Ajá, sí, sí, más que nada el tema económico, claro. Sí, Ya, privilegiadamente, ¿no? Económico. gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos ya a calcio antagonistas. Entonces, ¿los ARA2 son nefroprotectores? No. Sí, porque también cursan con vasodilatación. Ah, bueno. Entonces, si vasodilatan, también mejoran el performance del flujo sanguíneo renal. Ya, no se olvide. Ok. Calcio antagonistas. Para hablar de los calcio antagonistas, tengo que dejar claro que estos fármacos se clasifican en dos grupos. El primer grupo, donde están las dihidropiridinas, ¿ok? Y el segundo grupo, las no dihidropiridinas. ¿Ya? Estas dihidropiridinas se van a utilizar como antihipertensivos. Y las no dihidropiridinas se va a privilegiar su uso como antiarrítmicos. ¿Ok? Antiarrítmicos. En el grupo de dihidropiridinas tenemos a fármacos prototipo, como por ejemplo el amlodipino. En realidad todos los pinos, ¿no? Amlodipino, nifedipino, nimodipino, ¿ok? Y en los no dihidropiridínicos podríamos estar hablando de repente, verapamilo y diltiazem. ¿Ok? Verapamilo y diltiazem. Vamos a ver cómo trabajan cada uno de ellos para poder entender por qué su uso como antihipertensivo o por qué su uso como antiarrítmico, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Voy a dibujar una célula. ¿No? Ok, ya. Si esta fuese una célula muscular,
liso, músculo liso, por ejemplo, vascular, que ha recibido de repente una motivación o un estímulo vasoconstrictor. Recuerden que si es una célula muscular lisa vascular, el estímulo vasoconstrictor estaría direccionado por la noradrenalina, ¿no? Estaría direccionado por noradrenalina y esto sería el receptor alfa 1. Activación de la proteína de transducción, que sería la proteína fosfolipasa C, ¿no? Inositol trifosfato, diacilglicerol, aumento de calcio, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar a ese momento del aumento del ion calcio. Para poder entender por qué aumenta el ion calcio, yo tengo que hablar primero del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el almacén de calcio de la musculatura lisa vascular que a través de canales de calcio, vamos a dibujar el canal, ojalá salga chiquitito para que pueda ingresar aquí. Ok, vamos a ver. Profesor, ¿qué significa RSP que puso en el círculo celeste? Retículo sarcoplásmico. Gracias. Ok, bueno. Ahí se imaginan que es el canal, ¿ya? Este es el canal de donde sale el ion calcio y aumenta en el citoplasma, ¿ok? Cuando yo he aumentado calcio es porque los canales se han aperturado y estos canales se les conoce como canales dihidropinidínicos, DHP. Cuando el ion calcio aumenta, activamos el complejo calmodulina y el complejo calmodulina genera activación del complejo actina-miosina y esto cursa con contracción. Todo porque el estímulo vasoconstrictor ha llevado a una respuesta celular que invite o promocione la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma y este ion sale o se conduce justamente a través de canales de calcio o canales de HP. Entonces, estos fármacos lo que hacen es bloquear al canal. Si yo bloqueo al canal, ¿qué va a pasar con la expresión de calcio citoplasmática? No, a ver, disminuye. Disminuye, ¿no? Disminuye. Y si yo disminuyo calcio en el citoplasma, ¿cómo encontraré la activación del complejo calmodulina-actina-miosina? No, a ver, contracción. Disminuida. Disminuida, ¿verdad? Perfecto. Y si el complejo calmodulina-actina-miosina disminuye, la contracción No se da. también disminuye. Si esta es musculatura lisa vascular, ¿qué pasa a nivel de vasos sanguíneos? Vasodilato. Vasodilatación. Vasodilatación. Dilatación, perfecto. Vasodilatación. O sea que disminuyó la resistencia vascular periférica. Y esto me lleva a una disminución de la presión arterial. ¿Se entendió por qué? Doctor, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro, claro. Yo les explicaba a pulso, ¿ya? Yo les decía que en la célula muscular lisa tenemos nuestro retículo sarcoplásmico, ¿ok? Y nuestro retículo sarcoplásmico tiene sus canales, que son canales de HP o canales de calcio. Cuando llega el estímulo vasoconstrictor a la célula, el ion calcio se expresa desde el retículo sarcoplásmico donde está almacenado, el ion calcio aumenta y esto aumenta la resistencia vascular. Entonces, ahí ejerce la acción el fármaco. ¿Por qué? Porque bloquea el canal. Si bloqueo el canal de calcio, ion calcio no se expresa.
Si ion calcio no se expresa, no contrae. No hay vasoconstricción, sino vasodilatación. ¿Quedó más claro? Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Ya. Entonces, esta vasodilatación está disminuyendo la presión arterial. Pero esta misma vasodilatación puede ejercer una respuesta adversa. Puedo escribir. Puede ejercer un evento adverso como, por ejemplo, edema. Y este edema es una reacción característica de las dihidropiridinas. Ya sabemos por qué. ¿Cierto? Claro, si disminuyo la resistencia vascular, o sea, si vasodilato, la permeación de líquidos aumenta, ¿no? La extravasación de líquidos aumenta. Y entonces, eso me lleva a producir edema. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, perfecto. No solamente produce edema, sino ¿qué pasa si disminuye la resistencia vascular? Perdón, si yo disminuyo la contracción del músculo liso en el esfínter del cardias, por ejemplo, ¿qué puedo promocionar? Reflujos. Reflujo, muy bien, claro, reflujo. Entonces, cuidado con el uso de calcio antagonistas en pacientes que cursen con hipersecreción ácida. Porque si yo disminuyo la fuerza de cierre, la contracción del cardias, de este esfínter que es musculatura lisa, entonces voy a tener una mayor oportunidad de generar reflujo gastroesofágico. Si yo me fuese a la musculatura uterina, ¿qué pasaría con la contracción del útero? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Disminuye. Y ese es el fundamento de por qué nifedipino se utiliza como fármaco tocolítico. Recuerden, tocólisis es disminución de la contracción uterina. Y si yo estoy bloqueando a los canales de calcio, entonces la musculatura lisa, en este caso uterina, no se contraería con una fuerza suficiente. Por lo tanto, es de elección, por ejemplo, en un riesgo de parto prematuro, ¿no? Tocólisis. Se tocoliza a la paciente con nifedipino, por ejemplo. ¿Quedó claro por qué son antihipertensivos las dihidropiridinas? Sí, doc. ¿Y alguna pregunta? Sí, ¿No hay? Nos vamos a células eléctricas. Ok, entonces nos vamos al grupo de las no dihidropiridinas. Y estos fármacos van a trabajar principalmente sobre células eléctricas. ¿De qué manera? Vamos a ver. Las células eléctricas tienen unos canales. Ahí para dibujar el canal. Tengo unos canales de autodespolarización que son los canales de sodio. Y las células eléctricas se despolarizan por ingreso del ion sodio. Cuando ingresa el ion sodio, despolarizo la membrana e inmediatamente motivo o induzco a la apertura del canal de calcio voltaje dependiente. Entonces, si yo aperturo canales de calcio, voy a inducir al ingreso del ion calcio y toda la dinámica, y toda la dinámica que ejerce pues el ion calcio, ¿no? Voy a tener una respuesta de despolarización con un cronotropismo positivo
cronotropismo y un dromotropismo positivo. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Sí, doctor. Disculpe, ¿qué Sí. célula es? ¿Es un músculo? ¿Perdón? ¿En qué ¿A célula qué es célula eso? es? Ok, célula eléctrica. Gracias. Marca paso. Nodo sinusal, aurículo ventricular, haz de His, fibras de Purkinje. ¿Estamos bien? Profesor, una consulta. Sí. Si, por ejemplo, nos preguntan sobre qué canales trabajan, tenemos que decir sodio, calcio. Claro, tienes que especificar pues el canal, en este caso canal de calcio, ¿no? Canal de calcio y en el tipo de célula también, porque yo acá también tengo un canal de calcio, pero es diferente. Este canal de calcio de musculatura lisa es distinto a este canal de calcio de célula eléctrica. Ya, no, o sea, no menciono solamente el calcio, sino canales de calcio y sodio, de células eléctricas. Pero principalmente calcio, ¿ah? No sodio, calcio. Por eso Ya. son calcio antagonistas. ¿Ya? Canal de calcio de las células eléctricas del corazón. Ajá. Entonces, cuando yo tengo esta relación o esta razón, ¿qué sucede con el ion calcio? ¿Va a poder ingresar? No va a poder ingresar. Y al no poder ingresar, no va a poder despolarizar. Y al no despolarizar, entonces la respuesta cronotrópica y dromotrópica se vuelve negativa. Entonces, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Me entienden? Doctor, una consulta. Sí. Ajá. En este caso va a entrar calcio, pero, perdón, va a entrar sodio, pero al entrar sodio también se despolarizaría, pero no va a Sí, permitir pero que no. aperture canales de calcio. Así es, la despolarización que media sodio no es tan potente como la de calcio. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, dentro de los eventos adversos, ¿qué podríamos observar al uso, por ejemplo, de antiarrítmicos no dihidropiridínicos? ¿Cómo dijo, doctor? No se lo escuché ¿Qué bien. eventos adversos significativos podríamos encontrar al uso de no dihidropiridinas? ¿Hipernatremia? ¿Potencial? Hipotensión, por ejemplo. Sí, muy bien. ¿Qué más? Arritmias. Profesor, Muy bien, también bradicardia, disritmias, ¿verdad? Puede haber una bradicardia, por supuesto, un bloqueo auriculoventricular, podríamos empeorar un cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Sí? Y en las dihidropiridinas, además de edema, ¿qué eventos adversos podemos desencadenar? El reflujo, Nifedipino, por salir. El amlodipino, reflujo, ya, reflujo, ¿qué reflujo más? Hipotensión ortostática. Hipotensión, muy bien, ¿qué más? Taquicardia refleja, ¿verdad? Al disminuir la resistencia vascular, la respuesta compensatoria va a hacer que haya más trabajo cardíaco, Mareos. cefalea, mareos, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Fatiga, porque disminuye la presión arterial, hipotensión, no sé si ya lo dije. En el caso de nifedipino, puede generar de repente hipertrofia gingival, ¿no? Es poco común, pero podría generarse como evento adverso. Sí, señorita Inga.
Sí, mi pregunta era sobre la insuficiencia cardíaca, sino que había visto también que aparte de los calcioantagonistas no hidropiridínicos, también, por ejemplo, los beta bloques, creo que eran los más, los principales contraindicados en esta patología, pero no había entendido muy bien cuál era la razón. Ya, ya lo explico, porque no están contraindicados. Los calcioantagonistas sí, pero los beta blocks no. Vamos a ver por qué. A ver, yo les decía que en insuficiencia cardíaca, voy a hacer el mismo esquema que hace un momento hice, ¿ya? Para que se entienda bonito. Lo voy un poco desordenado. En insuficiencia cardíaca tenemos una disminución del gasto cardíaco. Esto lleva a la activación de mecanismos compensadores. Dentro de los principales mecanismos compensadores está el sistema nervioso autónomo en sus fibras simpáticas, el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Y al hipotálamo con la expresión de hormona antidiurética. ¿Ok? El sistema sistema nervioso autónomo, promociona noradrenalina y la noradrenalina genera vasoconstricción. Ya sabemos que activación de receptores alfa 1. Esta vasoconstricción se va a ver potenciada por la angiotensina. En el caso de la aldosterona y la hormona antidiurética, ¿no? En este caso, de la aldosterona y la hormona antidiurética, las dos aumentan la volemia, porque tanto la aldosterona como la hormona antidiurética aumentan la recaptura de sodio y agua. Entonces, cuando hacemos vasoconstricción, estamos aumentando la postcarga. Y en volemia estamos aumentando la precarga. ¿Ok? Vamos a escribirlo completo. Postcarga y precarga. Y el aumento de estos dos componentes, postcarga y precarga, nos lleva al remodelado cardíaco. Y el remodelado cardíaco, muerte. Entonces, el eje terapéutico, ojo, terapéuticamente, se trata de manejar a estos mecanismos compensadores. No se olviden que estos son mecanismos compensadores. Vamos a ponerlos acá. ¿Ya? Entonces, toda la parte farmacológica, terapéutica en sí, ¿no? Toda la parte terapéutica es atender a los mecanismos compensadores. ¿A quién? A la vasoconstricción y a la volemia. Para poder manejar la vasoconstricción en un corazón deprimido, ¿no? No voy a usar pues calcio antagonistas. ¿Por qué razón? Porque voy a deprimir más el trabajo cardíaco. Entonces, lo que voy a utilizar son principalmente IECAs. Y hemos visto que los IECA, al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, disminuye no solamente la resistencia vascular, sino también la aldosterona. Pues vamos disminuyendo postcarga y precarga, antirremodelado. Pero los IECA, ya les dije, tiene también su talón de Aquiles, que es la tos. Entonces, podemos cambiar por ARA2, ¿no? Para mejorar la respuesta. Y después de usar IECA para la disminución de la postcarga, vamos a utilizar diuréticos. ¿Por qué razón? Porque ya se sabe que en insuficiencia cardíaca hay una gran cantidad de acúmulo de líquidos. Hay una gran cantidad de retención de líquidos. Entonces,
Normalmente esos son los mecanismos incapacitantes, las dinámicas incapacitantes de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El edema, el acúmulo de líquidos. Entonces, los diuréticos que disminuyen la precarga, porque disminuyen la volemia, son también antirremodelados. ¿Qué diuréticos? Dependiendo de la potencia que se requiera, dependiendo de la cantidad de líquidos que se requiera, trabajaremos con diuréticos o de asa o tiacílicos, ¿ok? O de asa o tiacílicos. Y entonces, aquí estamos tratando de compensar tanto poscarga como precarga. Poscarga con IECAS, precarga con diuréticos. Cuando el paciente se encuentra compensado, y solamente en esa condición, cuando el paciente ya está compensado en poscarga y en precarga, vamos a usar beta bloqueadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el paciente compensado, un corazón compensado, lo debemos branicardizar. ¿Para qué? Para que nos dure más tiempo. ¿Ok? Que viva más. Por eso es de que vamos a usar beta blocks para poder tener una mejor sobrevida de ese corazón. Y ahí tenemos el trípode de tratamiento del manejo de insuficiencia cardíaca, de los principales antirremodelados, IECA, ARA2, diuréticos y siendo el paciente compensado, beta bloqueadores. Y sobre todo este tratamiento ingresa la espironolactona. La espironolactona. ¿Para qué? Para mejorar el pronóstico con su actividad mineralocorticoide. ¿Ok? Pero no se utilizan calcio antagonistas. ¿Por qué? Porque deprimimos, pues podemos generar un bloqueo sinusal. Si yo genero un bloqueo sinusal, ya vemos acá, si yo genero un bloqueo sinusal, el corazón ya no late, pues no, lo empeoro el cuadro. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Ok. Profesor, disculpe, Sí. por su efecto, ¿qué dijo en la espironolactona? En este caso, por su acción mineralocorticoide. Ah, ok. ¿Quién eres? ¿Quién? Por la voz, Gracie. me parece. Ah, Gracie. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bien que esté participando hoy día. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No hay No, preguntas? doctor, la espironolactona se agregaría o Al final del tratamiento. Sí. ajá, al final del tratamiento, ¿no? Ajá. Pero recuerden que nosotros debemos conocer ahora los fármacos, más que por su ubicación en un esquema terapéutico, por su acción farmacológica. ¿Y cuáles son sus acciones farmacológicas? Las que involucran el mecanismo de acción, el receptor. ¿Dónde actúa la espironolactona? Túbulo colector. Sobre el receptor Túbulo colector, mineralocorticoide. ¿no? Muy Mineralocorticoide. bien, sobre el receptor mineralocorticoide. Muy bien, muy bien. Ahí hay una competencia entre Villa y la sede norte fuerte, ¿ah? ¿Quién es de ATE? ¿Hay alguien de ATE aquí? ¿Nadie es de la sede ATE? Bien, del norte. ¿Quiénes están del norte conectados? A ver, una reacción del norte. 1, 2. Ya, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Y de Pantanos, perdón, de Villa, ¿quiénes son de Villa? El resto. La diferencia. Muy Sí. bien. Muy bien, muy bien. Bueno, qué pena que los de ATE no estén participando. Voy a buscarlos la próxima semana para hacerles a ellos una clase especial, donde también los invito a ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Fíjense, y la semana pasada hice esto, pero sí, Candy, hola. Candy, Anel, ¿alguna pregunta? No, doctor, disculpe, levanté mi mano sin querer. Ah, ya, muy bien. Ok. Señorita Quintos, ah, ya, muy bien. Entonces, la semana pasada yo les comenté de algo que espero que se acuerden hoy, y eran de las asociaciones, ¿no? De las asociaciones.
IECA más diuréticos y ARA2 más diuréticos o IECA más calcio antagonistas, ARA2 más calcio antagonistas. Terapéuticamente se manejan estas asociaciones. Entonces, a nosotros no nos interesa tanto la parte terapéutica, sino más bien la parte farmacológica, ¿no? Entonces, ¿cómo fundamentaríamos farmacológicamente estas asociaciones para el manejo antihipertensivo? A ver, por ejemplo, esta asociación. A ver, ¿quién quisiera fundamentar esto? A ver, de María. Ya. Con diuréticos tiacídicos, ¿no, Doc? Sí, con diuréticos Ok. ya tiacídicos. Ok, en el caso de los YECAs, pues sabemos que va a inhibir pues la ECA. Al disminuir la ECA, no se, o sea, la angiotensina no va a interactuar con el receptor AT, haciendo que la resistencia vascular periférica disminuya y bueno, a nivel de la corteza suprarrenal, la aldosterona disminuya, lo cual va a inhibir que haya una reabsorción de sodio y agua, disminuyendo la volemia y por ende como mecanismo estos dos van a disminuir la presión arterial. En este caso el diurético va a potenciar, ¿no? Va a actuar a nivel del cotransportador sodio-cloro, lo cual va a promover la excreción de sodio, lo cual va a potenciar que haya menos sodio y por ende también va a compensar de que la presión arterial disminuya. Muy bien, perfecto. Gracias. Efectivamente, ¿no? Los IECA al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina disminuye la expresión de angiotensina 2, disminuye la aldosterona, disminuye la resistencia vascular, disminuye la presión arterial. Por otro lado, los diuréticos, en este caso los tiacídicos, disminuyen la reabsorción de sodio por el bloqueo del cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, lo que aumenta la excreción de sodio, cloro y agua y entonces disminuye la volemia, disminuye la presión arterial. Perfecto. Yo fundamento ARA2, después otra persona para el segundo grupo, ¿ya? En el caso de los sartán, por ejemplo, los sartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán, erborsartán, ellos bloquean los receptores AT. Y al bloqueo del receptor AT también disminuyó la resistencia vascular y la expresión de aldosterona. Con estas disminuciones genero disminución de la presión arterial. Los diuréticos, en este caso las tiacidas, ¿no?, que habíamos indicado, bloquean al cotransportador sodio-cloro, disminuimos la reabsorción de sodio, cloro y agua, aumentamos la excreción de sodio, cloro y agua, y esto nos lleva a una disminución de la volemia que tiene como consecuencia disminución de la presión arterial. Perfecto. A ver, Ochoa. Disculpe, doctor, también esta combinación podría ayudar a evitar que se formen algunos efectos colaterales, como puede ser el IECA con lo que es la hipercalemia y los diuréticos con la hipocalemia, ¿verdad? Claro que sí, se compensan, ¿no? Muy bien, perfecto, se compensan. Recuerden que el uso de asociaciones lo que busca es disminuir no solamente potenciar la eficacia, sino también disminuir la condición de eventos adversos, ¿no? Muy bien. ¿Quién quisiera fundamentar el uso de los sartán nifedipino o los sartán amlodipino? A ver, ¿quién quisiera fundamentar esa asociación? Ya, pero ya de María ya participó, ya vamos a darle a otro. Antonella, vamos a dejar que participe otra vez. Vamos a preguntarle a la delegada de la sede norte, Chiguala Hualbuena, Chantal Kimberly. A ver, Chantal, ¿nos acompañas o nos has dejado grabando nomás el... Meilín, ya, a ver, Meilín se propone como...
representante. Hola, Meili. Ya, hola doctor, buenas tardes. Los ARA2 pues van a inhibir que la angiotensina 2 se acople a su receptor AT. Y Ajá. esto va a hacer que se disminuya la resistencia vascular periférica y cuando esta disminuye va a ocasionar lo que es la vasodilatación, ¿no? Y luego a nivel de la Ya. corteza renal, la aldosterona también va a disminuir, por ende también va a pasar que la reabsorción de agua y sodio se reduzca, porque bloquean al Ujú, cotransportador no sodio y cloro. Y con los ujú. calcio antagonistas, estos también me parece que disminuyen también la resistencia vascular, pero a nivel de la musculatura lisa, ¿no? Que hace bloquear los canales tipo L de calcio y esto ocasiona que el calcio no salga, ¿no? Eh, a nivel del retículo sarcoplasmático. Y entonces se va a quedar ahí como que retenida. Entonces ya Muy no va a haber bien. vasoconstricción y va a haber vasodilatación. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Mili. ¿Y qué dirían, a ver si a esta asociación farmacológicamente, farmacológicamente, qué me dirían que además de estas asociaciones, el cardiólogo decide agregar un beta block? Bueno, en este caso, ay, perdón, que participe. Sí, sí, está bien, Amada. Vamos, vamos. Ya, como ya el paciente en este caso ya estaría compensado, se le va a agregar un Ujú. beta block para poder bradicardizar, ¿no? Y ¿Y así por aumentar qué el beta block, y por qué el beta block bradicardiza? porque, bueno, va a disminuir el trabajo del corazón, disminuye el gasto cardíaco y todo ello, y ello va Ujú. a aumentar la sobrevida del corazón. Perfecto, pero ahora nos vamos a la parte ya farmacológica, interacción del receptor. ¿Por qué bradicardiza? O sea, va a interactuar con el, el receptor. Ay, Bloquea, sí, es que su nombre mismo lo dice, va a bloquear los canales, perdón, los receptores beta, que Ajá, muy estos están bien. en el músculo cardíaco, lo cual va a generar un menor ionotropismo y cronotropismo, Ajá, si no me equivoco. perfecto. No se olviden de eso. O sea, no se olviden del fundamento. Tiene que ir para nosotros en farmacología la interacción del fármaco y su receptor. ¿Ya? Está bien, está perfecto lo que han dicho. O sea, realmente bradicardiza, potencia la sobrevida de ese corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se olviden que el fundamento tiene que empezar con la interacción del fármaco y su receptor. En este caso, el beta block que bloquea al receptor beta, efectivamente su mismo nombre nos da la indicación de cómo es el mecanismo, pero que al bloqueo del receptor beta impedimos entonces la interacción de noradrenalina, invirtiendo la respuesta adrenérgica. La respuesta adrenérgica es sinotrópica positiva, la respuesta adrenérgica es cronotrópica positiva, dromotrópica positiva. Entonces, cuando yo bloqueo al receptor, voy a invertir esta respuesta condicionando la bradicardia. ¿Está claro? sí, sí, doctor. Perfecto, muy bien, no se olviden, ¿ya? Ahora, para terminar esta parte, antes de olvidarme, porque en realidad me he olvidado de mencionarlo, ¿por qué el timolol es un antiglaucomatoso? Perdón, doctor, ¿puedes repetir la pregunta? Claro, ¿por qué timolol es un antiglaucomatoso? Doctor, porque Porque, en... Por su Ay, inhibición perdón. de receptores beta 2. Inga, Ay, sí, doctor, disculpe. hola, Era por hola, su, perfecto, vamos, vamos. sí, era por su inhibición de receptores beta 2. Lo que, ¿Ya? ¿Y qué sucede cuando bloqueo el receptor beta 2?
Inhibo la contracción del músculo ciliar. No, por el contrario, más bien contraigo el músculo ciliar. Hipotensión. Ya, a ver, fíjense, para que nadie lo olvide, ¿ya? Para que nadie lo olvide. En el músculo ciliar, primero, antes de músculo. Vamos de atrás hacia adelante para entenderlo. Yo necesito disminuir la presión intraocular. ¿Todos estamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Yo necesito, para tener la actividad antileucomatosa, necesito disminuir la presión intraocular. Y para esto yo necesito dos acciones. Dos acciones. O aumento el drenaje del humor acuoso, ¿ok? O disminuyo la formación del humor acuoso. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctor. Ya Sí, doc. estamos. Perfecto. Para disminuir, para aumentar, mejor dicho, el drenaje del humor acuoso, para aumentar el drenaje, yo necesito contracción del músculo ciliar. ¿Ok? ¿Y cómo contraigo el músculo ciliar? El músculo ciliar se contrae o por un agonismo colinérgico, así es, colinérgico, que active al receptor M3, ¿ok? Por ejemplo, pilocarpina, por ejemplo, betanecol, por ejemplo, carbacol. ¿Estamos bien? ¿Sí? O puedo tener una contracción del músculo ciliar por un antagonismo adrenérgico. ¿Ok? Antagonismo adrenérgico con bloqueo de receptor, en este caso músculo liso, beta 2. ¿Ok? ¿Y quién me bloquea beta 2? Timolol. Entonces, ¿cómo fundamentamos la acción antiglaucomatosa de timolol? Porque timolol, fíjense, porque timolol es un antagonista adrenérgico del receptor beta 2 que genera contracción del músculo ciliar y estimula drenaje del humor acuoso, disminuyendo la presión intraocular y ejerciendo una actividad antiglaucomatosa. ¿Se entendió? Sí, doctor. Doctor, Sí, disculpe una seguro, pregunta. ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que el timolol es un no selectivo. Entonces, ¿también afectaría al alfa 1 y no serviría entonces para el glaucoma de ángulo cerrado, si no me equivoco? Lo que sucede es que es un no selectivo, pero es un no selectivo beta. O sea, no discrimina entre beta 1 y beta 2. No es un alfa y beta bloqueante. Ok, muchas gracias. Ok. Ahora, la otra dinámica era disminuyendo, para no dejarlo solito, ¿no? Era disminuyendo la formación del humor acuoso. ¿Y cómo disminuíamos la formación de humor acuoso? Aumentando la excreción ¿De bicarbonato? de bicarbonato. Podría yo decir aumentando la excreción,
o en su defecto podría indicar disminuyendo la reabsorción, que es lo mismo, ¿no? Reabsorción de bicarbonato, es lo mismo, ¿ya? Entonces, de esa manera yo disminuyo la expresión del humor acuoso. ¿Y cómo es que genero excreción de bicarbonato o de la otra manera, cómo es que estimulo la reabsorción? ¿Cómo estimulo la reabsorción? Perdón, ¿cómo estimulo la excreción de bicarbonato y o reabsorción disminuye la reabsorción de bicarbonato? Inhibiendo a la anhidrasa Anhidrasa carbónica. carbónica, ¿ven? ¿Y qué fármacos me inhiben la anhidrasa carbónica? Ah, ahí tenemos a dorzolamida o acetazolamida. Entonces ahí tenemos, fíjense, los fundamentos farmacodinámicos de la actividad antiglaucomatosa. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Sí. Señorita Sí, doctor. Chiguala. Está con la manito levantada. Ya. Señorita Salcedo Wu. Sí, doctor, tengo una duda con respecto a lo que es el timolol, en la parte donde dice antagonismo adrenérgico, que inhibe al receptor beta 2. ¿No sería receptor beta 1? Lo que pasa es que el beta 1 está en el corazón. El beta 2 en músculo liso. Y lo que queremos es bloqueo de receptor adrenérgico en músculo liso. En realidad no solamente bloquea beta 2, también bloquea beta 1, pero como la administración es directamente en el ojo, trabajamos con receptores beta 2 adrenérgicos, musculatura lisa. ¿Se entiende? Okay. Sí, ok. Ajá. Gracias. Muy bien. Claro, yo si hablara del beta block, ¿no? Normalmente, así que va a tener una administración sistémica, privilegiaría primero beta 1, ¿no? Pero ese es un trabajo cardíaco principalmente. Aquí yo estoy hablando de una administración tópica, oftálmica, en donde trabajo sobre receptores beta 2, musculatura lisa, ¿ven? Músculo ciliar es músculo liso. Entonces, el músculo liso tiene receptores beta 2, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Por dónde continuamos los garabatos? A ver, ya está esto, vamos por acá. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, doc. Ok, esos son los principales antihipertensivos, ¿ya? Vamos a hablar de los agonistas, los alfa-1 bloqueantes, creo que ya hemos hablado la semana pasada, prazosina, terazosina, doxazosina, tamsulosina, que bloqueaban al receptor alfa-1, modulan la vasodilatación, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar de los agonistas alfa-2 adrenérgicos centrales, porque son muy importantes que los conozcamos. Para eso vamos a hacer una sinapsis. ¿Okay? Vamos a dibujar, a ver, un vaso sanguíneo para decir que trabajan ahí. Un vaso sanguíneo. ¿Ok? Su receptor alfa-1, su proteína del tipo GQ. Y diríamos, ¿no? Cuando se da la exocitosis de noradrenalina, cuando llega el impulso nervioso y sale la noradrenalina al espacio sináptico, esta noradrenalina que se expresa debe interactuar sobre los receptores adrenérgicos. Aquí. Activar al receptor alfa-1, activar a la proteína GQ y producir aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Hasta aquí estamos bien? Esa es respuesta inherente del alfa-1. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Perfecto. Pero, ¿qué sucede? Disculpe, ¿Sí? ¿podría repetirlo de nuevo? Claro que sí.
yo les decía que cuando llega el impulso nervioso a la célula nerviosa, ¿no? A la neurona, se excita noradrenalina. La noradrenalina sale al espacio sináptico. Y en el tejido efector, que sería el músculo lisovascular, esta noradrenalina interactúa con un receptor alfa-1 que se encuentra asociado a una proteína GQ. Entonces, cuando la noradrenalina interactúa con el alfa-1 y activa a la proteína GQ, aumentamos la resistencia vascular, o sea, hay vasoconstricción. Y esto me va a llevar a aumento de la presión arterial. Entonces, cuando yo quiero disminuir esta resistencia vascular, trabajaré activando a un receptor. Yo sé, podemos trabajar a nivel de ECA, ARA2, ¿no? Calcio antagonistas, pero ahorita vamos a ver al grupo de agonistas alfa 2. ¿Y por qué razón? Porque aquí en la membrana de la neurona presináptica, ¿no? Aquí, yo tengo receptores alfa 2. ¿Ok? Y esos receptores alfa 2 se encuentran asociados a una proteína del tipo GI, o sea, GI inhibitoria. Y cuando llegue el fármaco, podría ser esta misma noradrenalina que genere el feedback negativo. Eso es lo que se maneja fisiológicamente, ¿no? Esta misma noradrenalina que ha salido, llega acá, actúa, inhibe y bloquea liberación. Pero ahora lo vamos a hacer a través de un fármaco. ¿Qué fármaco? Alfa-metildopa. Alfa-metildopa o también clonidina. ¿Clonidina? Así es, clonidina. 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 Ok. Estos fármacos activan al alfa-2 porque son agonistas. Y cuando activamos al alfa-2, activamos a la proteína GI y como G inhibitoria, inhibe la exocitosis de noradrenalina. Entonces, cuando yo inhibo la exocitosis de noradrenalina, no hay noradrenalina en el espacio sináptico. Y si no hay noradrenalina en el espacio sináptico, ¿podrá haber activación del receptor alfa-1? No. No, ¿verdad? No hay. ¿Activación de proteína GQ? Tampoco. Tampoco. ¿Aumento de la resistencia vascular periférica? ¿Aumento o disminuye? Tampoco. Disminuye. Disminuye. ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación. 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 ¿Aumento o disminución de la presión arterial? Disminución. Disminución de la presión arterial. ¿Ven? Disminución de la presión arterial. Entonces, clonidina y alfa-metildopa, activando al receptor alfa-2, activando a la proteína GI, van a generar una inhibición de la liberación de la noradrenalina. Cuando sucede esto, disminuye entonces toda la respuesta de la resistencia vascular. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, vamos ya terminando con antihipertensivos, hablando de los vasodilatadores. Los vasodilatadores, debemos recordar, que promocionan la expresión de óxido nítrico. ¿Ok? ¿Y quiénes son vasodilatadores? Por ejemplo, isosorbide, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, minoxidil, por ejemplo, ¿no? Los más utilizados, ¿ya? Hidralacina también antes de minoxidil, porque en realidad minoxidil
lo conversábamos con mis estudiantes de teoría, ¿no? Eso más se utiliza para el estímulo del crecimiento del folículo piloso. Pero los otros sí, pues los otros sí se usan como fármacos ampliamente, ¿no? A ver, un minuto, por favor, chicos. Un minutito. Ok, entonces, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Sí, doctor. ¿Qué pasa con estos fármacos? Estos fármacos promocionan, ¿ok?, la expresión de óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué es lo que hace? El óxido nítrico a nivel vascular, a nivel del endotelio vascular, activa a un sistema efector, o sea, los vasodilatadores promocionan óxido nítrico. Ese es su mecanismo de acción. Y ya lo que viene a continuación es fisiológico de lo que hace el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico activa el sistema guanil ciclasa y el sistema guanil ciclasa transforma el GTP en de lo que... Hola, Brixie, deja de compartir. Gracias. ¿Qué haces, Brixie, jugando con la presentación? ¿Dónde estábamos aquí? Ya se han ido yendo, mire, llegamos a 130 hoy día. Llegamos a 130. Y ya se han ido 24. Deberíamos ser 578. Somos 578 matriculados en fármaco. Tony. Tony. Allá. Todos deberían estar acá conectados. Pero bueno, entiendo que tendrán otras actividades, ¿no? Entonces, el GTP pasa a ser GMP cíclico. Y este es el, digamos, es el bueno de la película. ¿Por qué razón? Porque este GMP cíclico separa a la actina de la miosina. Entonces, si yo separo actina de miosina, ¿qué pasa con la contracción muscular en el endotelio vascular? No se va a dar. Pues no se da, disminuye. Entonces disminuyo la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando yo utilizo estos fármacos,
y promociono óxido nítrico, lo que expreso es GMP cíclico desde el sistema guanil ciclasa. Y este GMP cíclico separa el complejo actina-miosina, haciendo que disminuya la resistencia vascular periférica o promocionando la vasodilatación. ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor. Sí, ok. Pero aquí hay un malo de la película, un malo entre comillas, que es la fosfodiesterasa. ¿Por qué razón? Porque la fosfodiesterasa bloquea al GMP, perdón, la fosfodiesterasa destruye el GMP cíclico y lo transforma en GMP. Y de esta manera ya no separa el complejo actina-miosina. Entonces, cuando han diseñado fármacos, por ejemplo, sildenafilo, ¿no? Sildenafilo, o el famoso Viagra, el sildenafilo inhibe a la fosfodiesterasa para que el GMP cíclico no se destruya. Si no se destruye, separa complejo actina-miosina y vasodilata. Lo que se entendió en el camino, ¿no?, es que a quien inhibía era fosfodiesterasa 5, y esta es una isoforma propia de los cuerpos cavernosos. Entonces, cuando sildenafilo vasodilata, pero en cuerpos cavernosos, principalmente. Y cuando vasodilatamos en cuerpos cavernosos, hay erección del pene. Por eso es que sildenafilo, taldalafilo se utilizan para la disfunción eréctil y no como un vasodilatador sistémico, como si lo hace nitroglicerina, nitroprusiato, isosorbide, por ejemplo. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Muy bien. Nos hemos pasado de la hora, pero no importa, vamos a hacer antiarrítmicos en lo que queda. Ok. Dentro del estudio de los antiarrítmicos, recordemos que son fármacos que por lo general va a trabajar sobre la taquicardia. Entonces son fármacos que bradicardizan. ¿Cierto? Fármacos que bradicardizan. Sí, doctor. Para bradicardizar, entonces vamos a trabajar sobre 4 grupos. ¿Ya? El grupo 1, que son bloqueantes del canal de sodio. Y este grupo 1 se subclasifica en 3 grupos: 1A, 1B, 1C. En el 1A tenemos principalmente a la quinidina. En el grupo B a la lidocaína. Y en el grupo C a la propafenona y flecainida. Quinidina y a ver, se me fue el nombre, perdónenme. Bueno, es en realidad más usado quinidina. De ahí les comento el otro que se me está escapando el nombre. Si lo tienen por ahí, me lo hacen recordar. ¿Cómo trabaja? Procainida, doctor. Procainida, ahí está. Gracias. En potencia, 1C mayor que 1A, mayor que 1B. ¿Ok? Esas son las potencias. El 1C es el más potente, por eso se utiliza en cardioversión farmacológica. Y lo que debemos recordar es que atendemos al proceso de despolarización del trabajo cardíaco, ¿no? Si sabemos que todo inicia con el flujo del ion sodio, ¿no? Y este flujo del ion sodio genera despolarización de la célula miocárdica y por lo tanto trabajo o de las células marcapaso, y esto genera impulso nervioso, frecuencia cardíaca, etcétera. Cuando yo bloqueo al canal de sodio, amplío este periodo de despolarización.
Si yo amplío la dinámica de despolarización, entonces estoy aumentando el nuevo proceso de repolarización. Y esto consigue entonces que no se esté despolarizando tan pronto el corazón y generando un ritmo cardíaco aumentado. ¿Ok? Por eso es que los canales de sodio, voltaje dependientes, se convierten en importantes dianas moleculares para disminuir la frecuencia cardíaca y poder tener un efecto bradicardizante. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí, Antonella. Doctor, usted mencionó que, o sea, bueno, al expandir, pues, ¿no? El periodo de despolarización, también amplió el periodo de repolarización y así no, o sea, como que así no se despolariza muy rápido. Así es. Y entonces la dinámica de sístole y diástole toma más tiempo, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Por eso esos fármacos bradicardizan. Luego teníamos el 1B, el grupo 2 con los beta bloqueadores, el grupo 3, los bloqueantes de canales de potasio. Vamos a verlos acá. Bloqueo de canal de potasio. Esto es el grupo. ¿Qué grupo? 3, ¿verdad? 3. Y dirán, ¿y por qué se está saltando del grupo 1 al grupo 3? Porque el grupo 2 ya lo vimos. ¿Quién es el grupo 2? Son beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, ¿verdad? Los beta bloqueantes. Entonces, si nosotros aquí dibujamos igualito la dinámica de despolarización y repolarización de la célula cardíaca eléctrica, sería así, ¿no? Tengo mi despolarización, mi repolarización, y si yo bloqueo canales de potasio, bloqueo aquí, bloqueo aquí, bloqueo aquí, bloqueo aquí, que estoy ampliando mi proceso, ¿no? Estoy enlenteciendo, ¿ven? Estoy enlenteciendo la dinámica de repolarización. Estoy haciendo que tome más tiempo repolarizarse. Y si para la repolarización tomará más tiempo, la nueva despolarización también demorará un tanto más de tiempo y entonces disminuimos la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, perfecto. Y por último, el grupo 4, que eran los que bloqueaban canales de calcio, ¿no? Si yo bloqueo canales de calcio, igualito enlentezco todo este proceso y también prolongo la repolarización. Prolongando todo, disminuimos el tiempo para que se dé, o ampliamos, mejor dicho, el tiempo para que se dé una nueva repolarización. Borramos todo, lo dejamos ahí a ver para los que quieran después verlo en su momento. Muy bien, chicos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No sé cómo. Acá está, dejar de compartir. Sí. Dijo que eran 4 grupos, ¿verdad? 4 grupos. Primer grupo, bloqueantes de canal de sodio. Segundo grupo, beta blocks. Tercer grupo, bloqueantes de canales de potasio. Cuarto grupo, calcio antagonistas. Grupo 1, que se clasifica en 1A, 1B, 1C, quinidina, procainamida, lidocaína, propafenona, flecainina. Grupo C más potente que 1A, más potente que 1B. Grupo 1C, que se utiliza para cardioversión farmacológica. Luego vimos el grupo 2, que son los beta bloqueadores, ya hablamos de los selectivos, no selectivos. Grupo 3, bloqueantes de canales de potasio, amiodarona y sotalol, aunque el sotalol en realidad es un beta-block, pero también tiene actividad sobre canales de potasio fuertemente, entonces se caracteriza o se categoriza como bloqueantes de canal de potasio. Y el grupo 4, los calcio antagonistas, que correspondería al grupo de no dihidropiridinas. ¿Por qué los no dihidropiridínicos? Porque ya hemos dicho que ellos son los que trabajan sobre las células eléctricas, ¿no? Y aquí necesitamos manejo eléctrico del corazón para poder bradicardizar. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Sí, doctor. Bueno,
con esto me despido por hoy. Les agradezco el tiempo que han tenido. La próxima semana, los que tienen teoría conmigo, vamos a recuperar el día domingo, ya, el día domingo igualito. El sábado tenemos el repaso general. El domingo vuelvo a hacer el repaso con los que no llevaron teoría el día martes conmigo. Los otros tienen igual sus clases el día lunes. Tenemos igual clase en el norte, igual el miércoles, no hay problema. Solamente el martes porque es feriado. Igual el sábado hago el repaso y el domingo también para los que no puedan participar el sábado. Si quieren participar sábado y domingo, bienvenidos. Les compartiré igual los enlaces a través del grupo de delegados. Y solamente exhortarlos, por favor, porque ya se comenzaron a ir, ya veo menos gente, empiezan a diluirse. Solamente recordarles, por favor, que no dejen de encuestar a sus profesores. El día de hoy hubo un problema con la plataforma. Sé que no aparecen en algunos de sus sistemas, pero estoy seguro que el día lunes eso se va a solucionar. Ya mandé la información a la universidad, me indican de que el día lunes eso está solucionado. Tenemos la próxima semana, no esperemos por favor a la próxima semana para terminar o toda la semana, ni bien vean que se ha reactivado la oportunidad de encuestar, háganlo. Esa es una de las maneras que nos sirve para mejorar, nos sirve para ir adecuando nuestros procesos en beneficio de ustedes. La intención es que ustedes cada vez utilicen la mejor estrategia de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Pregunta, sí. Quinto. Profesor, ¿mañana va a haber repaso también? Mañana no, el próximo domingo. Ah, entiendo. Gracias. Porque es la recuperación de mis secciones del martes. Entonces, De igual nosotros. los invito a todos, ¿no? Los invito a ustedes. Ajá. Ya, no hay problema. Catherine, pero igual el sábado tenemos repaso. ¿Eh? Catherine. Doctor, respecto a la digoxina, que también se usa como antiarrítmico, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Bloquea la bomba sodio-potasio TPasa. Y Ya, eso enlentece el corazón. porque no está en la clasificación. Lo que pasa es que este es un grupo 5, igual que el ibagradina, que se clasifica en el grupo 0. O sea, lo que pasa es que a través del tiempo han aparecido nuevos fármacos y se han tratado de adecuar dentro de lo que se maneja como grupos antihipertensivos. Entonces, para ya no generar nuevo grupo 1, grupo 2, grupo 3, se están ubicando grupo 0, grupo 5, grupo 6, pero todavía dejemos que esos fármacos se terminen de consolidar bien. Seguramente habrán ya nuevos consensos, nuevos congresos que determinen una nueva estructura de antiarrítmicos. Por ahora no se confundan mucho los 4 principales antiarrítmicos para el manejo de las antiarrítmicas. Gracias, doctor. ¿Ok? Listo, muy bien. Un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana. Estudien. Ya se